Saludos desde el canal de OnlyFighters. En este nuevo videotutorial vamos a ver cómo vencer a la nevera vagabunda, uno de los adversarios más complicados de derrotar debido a la rareza de sus peculiares ataques. En el modo World Tour del juego, nos podemos encontrar a unos enemigos un tanto rarunos. Son diversos aparatos como drones, rumbas, servidores informáticos e, incluso, neveras. Sí, yo también me pregunto qué es lo que se fumaría la gente de Capcom. De entre todos estos cachivaches, posiblemente, el más temido de todos sea la terrorífica nevera vagabunda. Pero no temáis. En este tutorial aprenderemos cómo acabar con ella de forma fácil e indolora. Esta nevera disfrazada de Ryu tiene básicamente tres ataques diferentes. Estos son: el lanzamiento del pescado. Vamos, que te lanza un pescado en todos los morros. A mí me parece que es un atún, aunque yo hubiera preferido bacalao. Se puede adivinar qué es este ataque porque abre la puerta de abajo, la que será, supongo, la del congelador. Chupar para dentro. La nevera te absorbe para luego estamparte contra el suelo, igual que hacen los servidores. Lo que me parece más extraño de todo esto es que quepas dentro, con la de atunes que debe haber. En este caso, como se puede ver, la puerta de abajo está quietecita. El chafamiento de cabeza. Básicamente, esta técnica no es muy complicada de explicar. Si estás cerca, te aplastará la cabeza. A continuación, analizaremos dos maneras distintas de vencer a este enemigo, utilizando cada una en un round distinto. Como no, será la maravillosa Mary, la que nos demostrará que ningún adversario se le resiste, cascándole sendos perfects a esta nevera bravucona. Comienza el primer round. En este caso, lo que haremos será buscar la distancia. La nevera siempre repite los mismos patrones y su ataque principal consiste en lanzar el atún, como si fuera un proyectil que no se puede contrarrestar. Una vez lanzado el pescado, la nevera es vulnerable y deberemos lanzar un proyectil rápido, que conseguirá que entre en estado de aturdimiento. En ese momento, no debemos caer en el error de acercarnos. Lo ideal es lanzar otro proyectil para mantener la distancia. Como veis, Mary utiliza el Hadouken y el cabezazo sumo de onda como proyectiles, y es muy cauta a la hora de mantener la distancia, usando la paciencia. De esta forma, consigue el primer perfect. Para el segundo round, cambiaremos de estrategia. En mi pueblo tenemos un dicho aplicable cuando una persona no es muy agraciada físicamente, que es el siguiente: eres más feo que una nevera por detrás. Pues esa es la definición con la que podríamos nombrar a la técnica que vamos a utilizar, la cual consiste en buscar la parte trasera de la nevera para castigarla, ya que de esta forma, este enemigo es muy vulnerable. Aquí Mary ya se ha venido arriba. Demasiada paciencia estaba teniendo. Aquí finaliza este breve tutorial. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Si este vídeo te ha servido de ayuda o te ha entretenido, por favor, dale like. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos.
Únete a la comunidad de OnlyFighters en nuestras redes sociales, enlazadas en la descripción del canal y en nuestro grupo de Telegram, donde charlamos, compartimos detalles sobre este videojuego y quedamos para jugar entre nosotros. Además, todos los viernes organizamos divertidísimos torneos, a los que se puede apuntar cualquier persona que esté interesada.